Muy buenos días a todos, estamos muy contentos en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de acompañarlos en el foro anual de Andesco, el gremio de los prestadores de servicios públicos. Agradezco la invitación a mi colega, mi estimado amigo, el exministro de Vivienda, Camilo Sánchez, presidente de este gremio. Doctor Camilo, yo siempre me ufano de haber recibido las banderas del Ministerio de Vivienda de manos suyas. Me da mucha alegría acompañarlo en este foro y poder compartir varias reflexiones con usted. Saludo y agradezco igualmente a todos los miembros de la Junta Directiva de Andesco, a su presidente, el doctor Juan Ricardo Ortega, mi colega, a su vicepresidente, el doctor Jesús Castro, de Acuacar, de Aguas de Cartagena, a quien además felicito porque hoy se conmemoran los 25 años de la empresa, a todos los afiliados de este importante gremio, a los compañeros de gobierno que también nos acompañan en la mañana de hoy, comenzando por mi colega, el viceministro José Luis Acero, que ha sido mi compañero de aventura durante estos 2 años, con quien además queremos compartirles en esta mañana varias reflexiones que encontramos muy importantes en la actual coyuntura, a la superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Natasha Bendaño, también conectada, al subdirector del DNP, Daniel Gómez Gaviria, también conectado, y al director de la CRA, el doctor Diego Polanía. Ministro Camilo, van algo más de 2 años de gobierno. Nosotros pensamos durante mucho tiempo, debatimos mucho al interior del equipo del Ministerio de Vivienda qué les íbamos a mostrar en esta presentación. Queríamos hacer un barrido de las medidas que tomamos en el marco del COVID, queríamos hablar de los avances y hacer un informe de gestión de lo que llevamos hasta este momento en estos 2 años, pero después de pensarlo mucho, ya estamos en el segundo tiempo del gobierno nacional y lo que queremos compartirles es desde ahorita cómo vemos nosotros el gobierno en términos de agua. De aquí al 2022, ¿en qué nos vamos a concentrar y cuál quisiera yo y qué quisiera el viceministro José Luis Acero que fuera el legado del gobierno del presidente Duque en términos de agua? Digamos que aquí vamos a terminar de destapar las cartas. Esto es lo que nosotros hemos hecho, esto es lo que haremos los próximos 2 años y esto es lo que esperamos trabajar de la mano de los operadores. Esto es lo que queremos trabajar con Andesco durante los próximos 22 meses. Así queremos que cierre el gobierno del presidente Iván Duque. Quiero comenzar por decirles que esta evolución de Colombia en ese camino hacia la universalización de la cobertura de agua tiene un gran hito, que es 1994. Lo que ha pasado en Colombia desde 1994 hasta ahorita en términos de cobertura de agua, aunque todavía tenemos muchas cosas por hacer, lo que ha pasado es impresionante. Nosotros tenemos que llamar las cosas por su nombre. Colombia es uno de los países de ingreso medio alto en este caso, uno de los países emergentes que ha tenido uno de los saltos más maravillosos en cobertura de agua potable. Nosotros pasamos de tener niveles de cobertura similares a los que tiene un continente como África para tener niveles de cobertura por encima de Asia y parecido a lo que tenían algunos países europeos 20 años atrás. Colombia, por supuesto que le hace falta la última milla, pero lo que ha avanzado es impresionante. Y tal vez el mayor avance lo tuvimos con la Ley 142 de 1994. La Ley 142, con todo y que hay ajustes por hacerles, cosas por arreglarle, es indiscutible que fue la innovación institucional más importante de la historia de este sector. Con la Ley 142 de 1994 llegó la inversión privada al sector de agua, se creó la Comisión de Regulación, la CRA, se creó la Superintendencia, nuestro esquema de subsidios que funciona tan bien y que permite que los niveles de cartera vencida en la prestación de agua en Colombia se comparen de manera favorable con el resto de América Latina. Todo eso es producto de la ley. La ley nos permitió dar un gran salto y por eso desde 1994 empezó a acelerarse esa universalización de servicios públicos en nuestro país. La ley fue una condición necesaria, pero no una condición suficiente. Después de la ley 142 hemos tenido una serie de desarrollos institucionales durante los últimos 15 años y yo los quiero destacar el día de hoy, porque lo que nosotros hemos logrado en este gobierno está construido sobre un trabajo que comenzó mucho atrás, pero que yo quisiera narrar desde la época del doctor Juan Lozano. En el gobierno del presidente Uribe, lo que hizo Juan Lozano como ministro
En ese momento era el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Vivienda. Lo que hizo Juan Lozano fue impresionante. Juan Lozano creó el Viceministerio de Agua. Juan Lozano creó los planes departamentales de agua y en el mandato del ministro Lozano tuvimos la destinación, el Sistema General de Participaciones, de un rubro para agua. Antes había solamente plata para educación y para salud. Desde Juan Lozano, en el Sistema General de Participaciones, hay recursos para educación, para salud y para agua. Después de Juan Lozano vino el trabajo de Carlos Costa. Carlos Costa sería el encargado de sacar adelante la primera metodología tarifaria de los pequeños prestadores, recientemente actualizada por la Comisión de Regulación de Agua Potable en los últimos años, pero ese primer ejercicio lo hicimos como país cuando Carlos Costa era ministro. Formalizó los PDAs. Los PDAs, por ejemplo, empezaron a regirse por Ley 80 tras las innovaciones normativas que se dieron en el ministerio de Carlos Costa. Y también tuvimos un gran avance en la responsabilidad del ministerio, en el monitoreo, en el seguimiento, en el control de esos recursos de inversión. Esto daría paso a Beatriz Uribe, la primera ministra de Vivienda de Colombia. La doctora Beatriz Uribe es recordada por varias cosas, por muchas que hizo muy importantes, pero por ejemplo, ella fue la líder del programa Agua para la Prosperidad, que nos permitió, ministro Camilo, pasar de unos presupuestos de inversión que eran del orden de 200.000 millones de pesos a unos presupuestos cercanos al $500 millones de pesos. Digamos que bajo el liderazgo de la doctora Beatriz se logró reivindicar la importancia de las inversiones de agua dentro del presupuesto nacional. Eso fue muy importante. También fue la madre de nuestra política de gestión de residuos y adicionalmente se encargó de incluir dentro de nuestro modelo de atención de emergencias a los PDA. Digamos que Colombia tiene un sistema de atención de riesgos de desastres. Nuestro sistema funciona muy bien, es referente en América Latina. El rol de los PDAs en la atención del riesgo también fue incluido bajo el liderazgo de Beatriz Uribe. Pasaríamos a Germán Vargas Lleras. Germán Vargas Lleras es el padre de las conexiones intradomiciliarias para familias de estratos 1 y 2. Ese gran programa de conexiones intradomiciliarias que hemos mantenido en el tiempo es de creación del ministro Vargas. Hizo algo muy importante en términos de la ventanilla. Yo quiero destacarle dos cosas. Él, por ejemplo, redujo los trámites de la ventanilla nacional, haciéndola mucho más eficiente, pero además creó las ventanillas regionales. La descentralización de las ventanillas para la aprobación de proyectos de agua es un legado de Germán Vargas Lleras. Pasamos a Luis Felipe Henao. Luis Felipe Henao es recordado en sus casi 3 años como ministro, en sus 1000 días como ministro de Vivienda, por muchas cosas, pero en términos de agua yo quiero destacar 3. Él, a través de decreto, de resolución, 2 decretos y 2 resoluciones, montó el sistema de aprovechamiento, la normativa para el aprovechamiento de residuos sólidos. Luis Felipe Henao es recordado como el padre del aprovechamiento en Colombia, pero aparte de eso, hizo el primer ejercicio normativo para definir esquemas diferenciales. Eso se sofisticaría con el paso del tiempo, pero digamos que lo dejó como un documento de política, como un documento COMPES, y eso marcó la sombrilla de lo que serían posteriormente los esquemas diferenciales en los que este gobierno tanto ha creído, en lo que ha insistido. Pero además, así como con el ministro Costa tuvimos el marco tarifario para los pequeños prestadores, con el ministro Henao tuvimos ese ejercicio de marco tarifario para los grandes prestadores. Después de Luis Felipe Henao tenemos a la ministra Elsa Noguera. La ministra Elsa Noguera se encarga de reglamentar esos esquemas diferenciales que monta el ministro Henao. Ya convierte ese COMPES en decretos, saca adelante 2 decretos. Es la madre de la política de gestión integral de residuos sólidos, convierte eso en un COMPES y aparte vincula a los recicladores en todo este programa de aprovechamiento. El ministro Pumarejo nos ayudó mucho en un periodo muy eficiente para que los proyectos APP, en particular en agua, tuvieran criterios técnicos y requisitos muy claros. Además, el ministro Pumarejo se encargó de empezar esa implementación de esos esquemas de aprovechamiento en los que trabajarían previamente el ministro Henao y la ministra Elsa, y finalmente ayudó a fortalecer presupuestalmente el programa de saneamiento de vertimientos de aguas con un refuerzo presupuestal. Y llegamos entonces al último de los ministros antes de comenzar este gobierno, nuestro anfitrión el día de hoy, que es el ministro Camilo. Yo al ministro Camilo le reconozco muchas cosas, muchas cosas. Entre esas me costó trabajo escoger solo 3.
pero al final no tuvimos duda conversando con varios actores del sector que eran estas tres. El padre de la implementación de los esquemas diferenciales en Colombia se llama Camilo Sánchez. El preámbulo del programa Guajira Azul vino en el ministerio del doctor Camilo Sánchez. A nosotros nos correspondió continuar la ejecución y la implementación, pero los pilotos de pilas públicas en Colombia, sacando provecho de esos esquemas diferenciales de prestación, convertir ese gran esfuerzo normativo. Por eso hice el recuento histórico, porque son años y años de decretos, ríos de tinta, muchas resoluciones y muchos análisis, pero convertir eso en un proyecto material verificable a los sentidos es uno de los legados de Camilo Sánchez. Segundo, el fortalecimiento institucional de los PDAs. Hoy convivimos y los que serán ministros de vivienda hacia adelante sabrán que los planes departamentales de agua pueden ser empresas, pueden tener gobiernos corporativos y pueden, por ejemplo, acceder al crédito. Ese se va a convertir en el día a día del funcionamiento de los PDAs. Eso no era cierto antes de Camilo Sánchez. Eso no era cierto antes de Camilo Sánchez. Todo ese avance para el fortalecimiento institucional del PDA lo hizo el doctor Camilo. Nosotros firmamos el decreto, José Luis. Pero todo ese avance se hizo con el liderazgo. Finalmente, dentro de los instrumentos para la protección de cuencas teníamos muy pocos. Se avanzó en dos. Uno, poder internalizar la externalidad del derroche a través de ese decreto del mal uso, del exceso de consumo de agua, donde los recursos podían ir a la protección de cuencas. Pero segundo, de manera directa en la tarifa se permitió, para el que lo tuviera bien, la implementación de unos recursos que pudieran al final del día también ayudar a la protección de las cuencas hídricas. Entonces crea instrumentos desde el punto de vista financieros para que podamos proteger las cuencas. La protección de las cuencas era, hasta antes del doctor Camilo, digamos, una responsabilidad exclusiva del ministro de Ambiente, y el Ministerio de Vivienda no tenía instrumentos para ayudar con ese gran propósito. Después de la gestión del doctor Camilo lo tenemos. Y hemos recibido entonces, nosotros recibimos el 7 de agosto un sector que por supuesto que tenía desafíos. Nos hace falta el último 8%. Ustedes que están en el sector de servicios públicos, los que nos escuchan que no son de agua, por ejemplo, en el sector de telecomunicaciones, saben que no hay nada más caro que esa última milla. Saben que lo más costoso es justamente lo último que falta en cobertura. Saben que los últimos 5 puntos de cobertura pueden costar lo que costaron los 20 puntos anteriores. Es la población más difícil de llegar, y a nosotros nos ha correspondido ver cómo avanzamos entre el 90 y el 100% de cobertura de agua. Pero algo importante es que no empezamos de la nada. Empezamos con un sector que durante muchos años, todo un esqueleto normativo, todo un aparataje institucional que nos ha facilitado nuestro trabajo. Y hoy lo que les quiero contar es, con base en eso, así como cada uno de estos ministros es recordado, yo escogí 3 por varias cosas. Yo quiero hoy decirles cómo nos gustaría, no como ministro, esto está desprovisto de vanidades, cómo nos gustaría que el gobierno del presidente Duque, o más que el gobierno del presidente Duque, que se ha recordado el avance de este sector durante el gobierno del presidente Duque. Si a mí me preguntan en el 2022, ¿cómo nos gustaría, para el que haga este recuento en el 23, cómo nos gustaría que fueran los avances que hemos tenido con el sector de aquí a que terminemos el gobierno? Yo les diría que son fundamentalmente 5. El primero de ellos, nosotros somos un gobierno que termina la implementación de los esquemas diferenciales. Les dije que habíamos trabajado durante 3 ministerios en volverlos una normatividad, que el doctor Camilo hizo el primer ejercicio de implementación. Nosotros nos vamos a encargar que esa implementación sea una realidad y que los que lleguen el 2022 reciban unos esquemas diferenciales que no solamente sirvan en el papel, sino que ya estén probados de manera efectiva. ¿Y a qué nos referimos con eso? A eso nos referimos fundamentalmente a los instrumentos de POCAR, justamente donde tenemos concentrado el mayor reto en términos de cobertura, que es en la ruralidad y en los barrios de origen informal. A mí me gusta repetir esto muchas veces. Si Colombia soluciona el problema de cobertura de agua en los barrios de origen informal y en las zonas rurales dispersas,
Colombia se acercó a la universalización. De los puntos que nos hacen falta, nosotros llegamos a un 99% de cobertura de agua si nos concentramos en la ruralidad y nos concentramos en los barrios de origen informal. Ahí es donde está concentrado el pareto de nuestro reto como sociedad. Y para eso, en términos de instrumentos, nosotros tenemos tres. Nosotros tenemos un primero, que es la implementación de un programa de enfoque diferencial para zonas rurales que se llama Agua al Campo. Un segundo, que es la implementación de nuestro programa con enfoque diferencial para los barrios de origen informal que se llama Agua al Barrio. Y un tercero, que es un programa específico para el departamento que tenía los mayores indicadores de atraso en cobertura rural, que era La Guajira, un programa que se llama Guajira Azul, que termina ese trabajo de pilas públicas que se empezó en el gobierno anterior. ¿Cómo vamos en Agua al Campo? Vamos razonablemente bien, porque ya tenemos 39 proyectos terminados, entre unos que venían de ejecución, otros que se han lanzado y se han terminado. Ya van más de 200.000 personas que se han beneficiado con esto, pero adicionalmente tenemos en el pipeline 71 proyectos más. Nosotros queremos, viceministro, que terminando este gobierno tengamos la capacidad entre los terminados y los que estén en ejecución próximos a terminarse de haber echado a andar más de 100 proyectos exclusivos para las zonas rurales. 100 proyectos con los cuales queremos cambiarle la cara a este 10%, 8% de la población que todavía no tiene cobertura de agua. Más de 100 programas, más de 100 proyectos que nos van a permitir, si bien no solucionar el problema de cobertura en su totalidad, sí mostrar que todo este esfuerzo de enfoque diferencial se puede traducir en proyectos que se ejecuten de manera mucho más rápida, mucho más expedita y además sin ningún tipo de contratiempo. En términos de Agua al Barrio, nos falta en la meta, por supuesto que nos falta, pero yo estoy contento con lo que hemos logrado. Queríamos llegar a 72 barrios, hoy tenemos 33 barrios. Viceministro, usted lleva esa meta en el 46%. Ya hay 12 municipios, varios de ellos ciudades capitales, que se han vinculado al programa. Y a través de Agua al Barrio ya van más de 50.000 personas conectadas. ¿Nos hace falta? Por supuesto. Tenemos que acelerar, claro que sí. Se nos detuvo un poco la ejecución del programa por cuenta de la pandemia, también lo es, pero que tengamos un nivel de avance del orden del 50% en algo así como, a pesar de la pandemia, nos permite avisorar que terminando el 2022 vamos a cumplir con esta meta. Tercero, para nosotros es muy importante lo que podamos hacer en La Guajira. La Guajira yo quiero que nos concentremos en la parte derecha de esta lámina. La Guajira tiene una cobertura rural del 4%. Nosotros queremos dejarla en el 29%, ya va en el 9%. Nos falta un montón, pero si somos capaces de dejar la cobertura rural en el 30%, habiéndola recibido en el 4%, sería un gran legado para este departamento. También problemas de continuidad, junto con el Chocó, los únicos 2 departamentos que tienen continuidad de un dígito. Poder tener continuidad ya por encima de 10 horas, 13 horas no es la solución, 13 horas no es la panacea, pero sí por lo menos nos marca un camino hacia adelante sobre el tipo de inversiones que tenemos que hacer, sobre todo en redes y en gestión de demanda en La Guajira, donde tenemos tantísimos desafíos. Pero adicionalmente vamos avanzando en los municipios que tienen cobertura de agua potable. Era 20%, vamos en 40%, debemos llegar a un 53% no nos deja satisfechos. Creemos que es un buen avance para un periodo como este, pero los próximos gobiernos tendrán que seguir avanzando. Miren un poco cómo se va concatenando la historia a través del tiempo. Uno puede hacer equipo en distintos momentos del tiempo, no solamente se hace equipo en simultánea. Entonces se crea el marco normativo, se hacen los primeros pilotos, se empieza la ejecución y se empieza la implementación. Se avanza de manera considerable en esos indicadores y se sientan las bases y el presupuesto para que los próximos gobiernos puedan avanzar. Yo que me sueño que de aquí al 2030 La Guajira deje de tener niveles de coberturas rurales de agua que hoy se parecen a África subsahariana y que empiecen a parecerse en el 2030 a lo que hoy tiene un país como Portugal. Eso es lo que nosotros soñamos que vamos a tener hacia el 2030 y este es el avance que queremos sentar de aquí al 22. Entonces, viceministro, yo le quiero preguntar antes de pasar al segundo de nuestros legados. El primero es, este va a ser un gobierno que queremos que sea recordado porque avanzó en la implementación de los esquemas diferenciales. Para usted, en la práctica, eso
¿qué significa en el número de personas que tienen acceso por primera vez a agua potable o a saneamiento básico? Claro que sí, ministro. Muchísimas gracias y un saludo también para todos los que nos están acompañando en este día. Un saludo muy especial también para todos los miembros de Junta, todas las empresas y todas las personas que se conectan en este evento. Muchísimas gracias también al doctor Camilo Sánchez, la doctora Marta Durán y claro, este espacio que es tan importante para nosotros como ministerio porque nos permite tener este diálogo permanente con el sector empresarial de este importante sector para Colombia. ¿Qué significa, ministro, entonces, en números específicos? Nosotros cuando llegamos al gobierno todavía había 5.4 millones de personas que todavía no tenían ese acceso a agua potable y a saneamiento básico y este cierre de brechas, esta focalización construida sobre la base de toda la normativa que usted bien describió, estaríamos ya llegando a 1.3, 1.4 millones de personas ya al cierre del año pasado, del 2019, con agua por primera vez y lo que esperamos es ya llegar al finalizar el periodo a más de 3 millones de personas que van a acceder a agua potable y a saneamiento básico por primera vez en su vida y eso tiene unas implicaciones en lo social y en lo económico que son claves para el desarrollo de todos los territorios. Dicho de otra manera, nos hacía falta como sociedad que 5 millones de colombianos tuvieran acceso a agua potable por primera vez. Queremos llegar a 3. ¿Vamos a solucionar la totalidad del problema? No, y anticipamos. A los que les corresponda llegar a los 2 millones adicionales va a ser muchísimo más difícil y muchísimo más costoso. Cuando uno se va acercando al 100% en cobertura, los esfuerzos son mucho más complejos desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista presupuestal. Pero queremos por lo menos avanzar en un 60% de los colombianos que no tienen acceso a agua potable. Usted va en 1.300.000. Usted me mira porque me dice, no, espéreme que 300 es un montón. Y en efecto, va en 1.300.000. Vamos en menos del 50% de la meta, transcurrido el 50% del gobierno. Nosotros nos hemos sentado a revisar si a la luz del COVID se corrigen hacia abajo algunas metas del plan de desarrollo. La decisión que hemos tomado es que las metas de agua en Colombia no se corrigen a la baja. Si llegara a tener una corrección es a lo alto. Eso quiere decir que nosotros refrendamos hoy que vamos por los 3 millones y que haremos todo el esfuerzo desde el punto de vista técnico, presupuestal, institucional por cumplir esa meta y será una realidad. Segundo, ese segundo elemento por el que queremos ser recordados, digamos que apenas lo vamos a lograr en el trámite de presupuesto del Congreso, estamos seguros que lo lograremos, pero en esto yo le quiero insistir al sector que tenemos entre todos que defenderlo enérgicamente. Miren esto. A nosotros llegar al 100% a lo que nos hace falta nos cuesta 16 billones de pesos. Este país necesita 16 billones de pesos de inversión para lograr la universalización del servicio de agua. Nos quedan 10 años para cumplir la meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible. El cálculo es facilísimo. Necesitamos un presupuesto de 1.6 billones de pesos todos los años para que logremos cumplir la meta de la universalización. Ministro Camilo, como nosotros íbamos, no lo íbamos a lograr. Este es un sector donde históricamente se está invirtiendo de 300 a 400 mil millones de pesos en el gobierno nacional en agua y necesitábamos 1.6 billones. Dicho de otra forma, se puso la meta del ODS, pero era clarísimo que no lo íbamos a lograr. Esa universalización con ritmos de inversión de 300 y 400 mil millones de pesos la iban a ver mis hijos, que no han nacido, yo todavía no tengo hijos, pero eran mis hijos los que podrían ver eventualmente esa meta, porque de a 400 mil millones de pesos no iba a ser en el 2030, iba a ser en el 2040, si nos iba bien, que lográramos la universalización. Este país necesita, y nosotros como sector lo tenemos que decir sin ruborizarnos, en los espacios técnicos, en los espacios políticos, necesitamos 1.6 billones de pesos todos los años como presupuesto de agua. Cualquier cifra por debajo de eso debería ser una gran preocupación de esta sociedad, porque significa que no vamos a cumplir uno de los más importantes objetivos de desarrollo sostenible. Los recursos han sido insuficientes, ustedes saben cuántos son los recursos de este sector, son cifras entre 300, 400, 500 mil millones de pesos. ¿Y nosotros qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Sobre todo para el año entrante, nosotros hemos
Gracias al concurso del Congreso de la República, al apoyo que hemos tenido de ustedes también, de todos los actores, de los gremios, de todos los stakeholders de este sector, logramos para el próximo año adicionar 600.000 millones de pesos al presupuesto de agua. No quiere decir que el presupuesto va a ser 600, el presupuesto era 400, adicionamos 300 algo, adicionamos 600. Eso quiere decir que prácticamente triplicamos el presupuesto de agua para el año entrante. Esa es una de las herencias positivas, si se quiere, que nos deja la pandemia. La pandemia refrendó la necesidad de acelerar las inversiones en agua. Si se quiere, dentro del nuevo contrato social post-pandemia, este es un país que no se puede dar el lujo de lograr la universalización en el 2040. Este es un país que ojalá pudiera universalizar la cobertura de agua antes del 2030. Entonces se logró aumentar 600.000 millones de pesos, casi triplicar el presupuesto de inversión con recursos de la nación, lo cual no solamente es una respuesta, digamos, a la nueva realidad por cuenta de esta crisis que es fundamentalmente sanitaria, sino que también es una decisión de política, un gobierno que sienta dentro de las bases de su presupuesto 600.000 millones de pesos más para inversión, uno, pero dos, también unas bancadas que lo refuerzan, que lo apoyan y que en primer debate con unanimidad deciden salir a respaldar este nuevo ritmo de inversión. Segundo, en las zonas más afectadas por el conflicto, en esos recursos de Locat Paz, en las zonas PEDET, vamos a tener inversiones que van a ser muy importantes en agua potable. El rol que tendrá el sector de agua potable dentro de la estabilización va a ser indispensable. Entonces, digamos que lo que nosotros tendremos también, recursos que vengan derivados de la Consejería de Estabilización, de Locat Paz para agua, nos va a ayudar a acelerar el ritmo. Y tercero, nosotros por primera vez estamos gestionando cupos de APPs para el sector que nos van a ayudar a movilizar más y más recursos también de los privados. ¿A qué nos lleva esto? A que el año entrante tengamos 900.000 millones de pesos en presupuesto de agua. Este es el histórico. Cuando este país tuvo bonanza mineroenergética, que todos los recursos de inversión se multiplicaron casi que por 2, en ese momento llegamos a tener 700.000 millones de pesos de inversión. Ahora, en el momento más complejo de la historia de nuestra economía, en el momento más difícil desde el punto de vista fiscal, el gobierno del presidente Iván Duque dispone el presupuesto más alto que haya tenido este país para invertir en agua potable y saneamiento básico. Es justamente cuando tenemos las mayores afluencias desde lo presupuestal, cuando tenemos el mayor desafío desde lo económico, que se reivindica el tamaño del esfuerzo político. El próximo año logramos el presupuesto más grande de la historia de Colombia en agua. Pero no solamente eso. A través de OCAT Paz ya tenemos aprobados cerca de 50 proyectos que movilizarán 356.000 proyectos de inversión adicionales, y a través de obras por impuestos tenemos algo así como 100.000 millones más en 20 proyectos. Esto quiere decir que si nosotros le sumamos al presupuesto nuestro lo que se está haciendo en la Consejería de Estabilización, en coordinación con el Ministerio de Vivienda, tenemos cerca de $500 millones de pesos adicionales entre el mecanismo de obras por impuestos y el mecanismo de proyectos directamente financiados por OCAT Paz. Pero aparte de eso, hemos estructurado para proyectos que son particularmente costosos, que son las plantas de tratamiento de aguas residuales de municipios grandes, medianos y grandes. Hemos diseñado cupos de APP que nos permitan apalancar 3 billones de pesos de inversión. Está la PETAR de Duitama, la PETAR de Neiva, el sistema de tratamiento de aguas residuales de Santander, de San Cayetano, de Villa del Rosario, de Los Patios, de Cúcuta. Está también el sistema de tratamiento de aguas residuales de Bucaramanga, cuya consolidación pasa también por la concurrencia de recursos con los privados, y para eso hemos habilitado cupos en APPs que nos permitan movilizar 3 billones más. ¿A qué nos lleva esto? A que Colombia tenga, escúchenme bien, el año entrante 1.3 billones de pesos para invertir en agua. 1.3. ¿Nos hace falta un cunchito para llegar al 1.6? Sí.
Todavía estamos en debate de presupuesto, ojalá lleguemos al 1.6, pero que Colombia tenga por primera vez en su historia más de 1 billón de pesos de inversión para agua nos pone en la ruta correcta y nos hace que como sociedad no renunciemos al objetivo de tener universalización en el servicio de agua para el 2030. Esa meta del ODS, ministro, doctora Marta, esa meta del ODS estaba perdida con los presupuestos de inversión que teníamos, estaba perdida. Era claro, clarísimo, que este país no iba a lograr la universalización. No lo iba a lograr. Ahora estamos a tiempo, digamos, tomar estas decisiones en el 28 hubieran hecho que no lo hubiéramos logrado en cualquier caso. Estamos a tiempo de corregir el paso, a tiempo de corregir la velocidad, a tiempo de corregir el curso. Con 1.3 billones de pesos, este gobierno sienta las bases de lo que será la nueva dinámica en términos de inversiones de cara al cumplimiento del ODS. ¿Qué tendría usted para decir sobre eso, viceministro Acero? Segundo punto. Primer punto para nosotros es la implementación de los esquemas diferenciales, agua al campo, agua al barrio y Guajira Azul. El segundo es el gran esfuerzo presupuestal que está a la altura del tamaño del objetivo de desarrollo sostenible. Reflexión, viceministro, ¿qué significa en la práctica tener este presupuesto? ¿Qué significa para la estrategia de reactivación? ¿Qué significa también para la aceleración de las metas que usted tiene en 1.3 millones y que debe llegar a 3 millones en el 2022? Gracias, ministro. Pues uno de los temas muy importantes, y usted bien siempre lo ha dicho, y es que el talante de un gobierno se mide en función de la respuesta y el manejo de sus crisis. Y en este caso, no solo todas las medidas que se tomaron en la mitigación del impacto de la emergencia del COVID, sino la respuesta en la cual el gobierno nacional destina el mayor presupuesto de su historia para un sector tan importante como el sector de agua potable y saneamiento básico, demuestra que el gobierno también internaliza y aprende de todo lo que se ha venido, digamos que el impacto de la emergencia, y responde con este presupuesto que es histórico. ¿Esto qué nos va a ayudar, ministro? Estimamos que esta inversión adicional nos va a ayudar y podríamos llegar a un más de un 30% a superar esas metas que nos pusimos en el Plan Nacional de Desarrollo. Así que no esperamos esos 3 millones que estábamos estimando a llegar con nuevas soluciones, pues podríamos llegar hasta los 3.300 y así acelerar el camino de la universalización en este país. Muchas gracias, viceministro. Tercero, economía circular. En la administración pública, los funcionarios no podemos ser ni mesiánicos ni tener complejo de Adán. No importa en qué momento se consoliden los avances, es muy importante reconocer de dónde venimos. Ese recorrido histórico muestra todo lo que tuvimos que hacer como sociedad para crear la normatividad para que en Colombia exista el aprovechamiento y en Colombia podamos avanzar en economía circular. Y la verdad es que nosotros hemos dividido esto en dos. Uno es la economía circular y el aprovechamiento del agua, y la segunda es el aprovechamiento de los residuos sólidos. Y este es nuestro punto de partida. En términos del aprovechamiento del agua, la mejor proxy es justamente el tratamiento que le estamos dando a esas aguas residuales. Ahí está el dato de Colombia. Colombia ha venido aumentando, que es claro en esa línea, la pendiente positiva de la línea amarilla, pero lo cierto es que no vamos más rápido que países que hace 10 años tenían puntos de partida mucho más altos que nosotros. No hemos cerrado la brecha, incluso vemos cómo Chile va más rápido que nosotros en el primer tramo, y hoy Chile está en 100, hoy tenemos a los países de la Unión Europea también por encima del 90%, tenemos a México en el 63% y Colombia estaba tristemente en niveles por debajo del 50%. Y cuando uno ve ya no en términos de agua, sino en términos de residuos sólidos, ahí sí, ¿cuánto es el aprovechamiento de esos residuos sólidos? El nivel era 4.8. Entonces, se había creado la normatividad, eso es cierto, y esa normatividad se tenía que convertir en proyectos para poder avanzar. Nosotros recibimos todo ese avance normativo y empezamos. Primero, la fase de implementación para residuos sólidos y segundo, la puesta a punto de la normatividad para el aprovechamiento de agua. Entonces, estamos trabajando en 3 cosas. Nuestro programa Saber, que viene de tiempo atrás, el programa de economía circular para residuos sólidos y el COMPES.
4004 de este año, que está recién expedido, que sacamos la semana pasada, que también nos permite coordinar acciones entre todos los entes del gobierno para la economía circular del agua. Es un documento de política buenísimo que además nos marcará cuál va a ser también nuestro cronograma de inversiones de aquí al 2050, viceministro. Entonces, desde el punto de vista del programa Saber, Colombia ya tenía trazada esa ruta, importante avanzar para tener niveles. No vamos a llegar al 100% de Chile, de golpe no vamos a llegar a los niveles de la Unión Europea, pero sí por lo menos cubrir la mitad del pasivo que tenemos, del rezago que tenemos frente a los países de la Alianza del Pacífico. Ese indicador de 43 hoy ya está en 49, deberíamos cerrar en 54. Deberíamos cerrar en 54. Se nos vienen 7 sistemas de tratamiento de aguas residuales. El de Pereira y Dos Quebradas, bueno, en realidad no son de municipios, son de las cuencas. El de la cuenca del Otún con Sota es este primero. El de la cuenca del río Chinchiná, que no solamente va a beneficiar a Manizales, a Chinchiná, sino también a Neira y a Palestina, y que va a ser muy importante para todo el departamento de Caldas, que incluso estos 2 sistemas de tratamiento de aguas residuales van a terminar beneficiando a departamentos vecinos como el Valle del Cauca, Bucaramanga, Neiva, Cúcuta, Valledupar, todos estos sistemas de tratamiento de aguas residuales que pueden traer consigo una inversión del orden de 2 billones de pesos. Nuestro programa de economía circular para residuos sólidos. La verdad es que lo que ha pasado es impresionante. Yo aquí le quiero hacer un reconocimiento a un funcionario que viene de administraciones anteriores, que hoy está nosotros nos sentimos muy orgullosos de haberlos designado como gobierno, como comisionado experto de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, que es el doctor Leonardo Navarro. El doctor Leonardo Navarro era la persona encargada en el ministerio desde hace muchos años de liderar estos proyectos. Estuvo en la primera fase, que fue la normatividad, y luego ha estado en la vinculación de municipios a los esquemas de aprovechamiento. Y dados todos esos desarrollos normativos que hemos tenido, más los que hemos insistido en este gobierno, que son fundamentalmente 3, un decreto, 2 resoluciones que nos han permitido afinar estas inversiones, Colombia ya dio un paso importantísimo, pasó de 4,8 al 10% en su tasa de reciclaje. Este país en 2 años duplicó su tasa de reciclaje, y con ese éxito en la gestión suya, viceministro, y del doctor Leonardo, es que nosotros quisimos llevar este tema también a la Comisión de Regulación, y de allí la designación técnica del doctor Leonardo Navarro en la CRA, a quien nuevamente felicitamos, fue designado el mes anterior. Esto nos pone camino al cumplimiento de nuestra meta del Plan Nacional de Desarrollo, y es que el aprovechamiento de esta tasa de reciclaje llegue por lo menos al 15%. Va a ser muy importante pasarla del 4,8 al 15% en solo 4 años. ¿Eso nos tiene contentos? Desde luego que no. Este país debería tener tasas de reciclaje superiores al 30%. Falta muchísimo por hacer. Muestra esto es que vamos en la dirección correcta. Finalmente está el documento COMPES, viceministro. Este documento COMPES marca no solamente la articulación del Consejo Nacional de Agua, que es valiosísimo, sino que también nos permite tener nuestro plan de inversiones con horizonte 2050. Eso es lo más valioso de los documentos COMPES. Los documentos COMPES no solamente muestran cuáles son las reglas de juego de la política, sino que también permiten direccionar esas grandes inversiones. Y el país va a poder saber, con un ejercicio que culminaremos en ¿cuántos meses? ¿En 2? Un ejercicio que culminaremos en 2 meses, cuál va a ser ese cronograma de inversiones de aquí al 2050 que nos va a permitir avanzar mucho más en el aprovechamiento del agua. Yo quisiera pedirle a usted, viceministro, una reflexión sobre este tercer tema. Queremos ser recordados como un gobierno que dé un gran salto en la implementación de la economía circular de residuos sólidos, pero también que extiende este concepto al aprovechamiento del agua, no solamente desde el punto de vista del tratamiento de las aguas residuales, sino también la manera en la cual las podemos reincorporar a los procesos productivos. Viceministro. Así es, ministro. Pues esto es uno de los, digamos, espacios en los cuales las diferentes, no solo estamentos institucionales, es decir, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Vivienda, empiezan a articularse mucho mejor para darle un valor agregado a los diferentes, digamos, en este caso, por ejemplo, residuos o el agua
que se trata por parte de los sistemas de tratamiento de aguas residuales, y les doy un ejemplo. Digamos, en este momento el país tiene un 0% de reuso de esas aguas residuales que se tratan. Si hoy tratáramos ese 42%, si hoy reusáramos ese 42% que recibimos, que ya cerramos el año en el 49%, si reusáramos eso, ya podríamos, se estima que podríamos abastecer cerca del 10% de la demanda del sector productivo agrícola para sus distritos de riego. Entonces, esto es lo que nosotros también pretendemos avanzar en el marco de la economía circular, en el marco del Consejo Nacional de Agua, para, digamos, ser los que ponemos estas también primeras piedras en avanzar en el reuso para entrar a otros, digamos, aportar al sector productivo de otros sectores, y también en el aprovechamiento para darle ese valor agregado a los residuos sólidos. En este caso, por ejemplo, ya, ministro, en los próximos meses ya se inaugurará la primera planta de aprovechamiento energético a base de residuos sólidos. Eso va a ser en San Andrés, la primera planta en América Latina, la tercera en el Caribe, y eso va a ser un hito también en este concepto de economía circular en el cual el país está empezando, y seguramente con estos instrumentos vamos a avanzar de manera decidida en los próximos años. Y además, viceministro, cumpliendo esa otra meta del ODS, que es que nuestro porcentaje de aguas residuales tratadas llegue al 68%. Cuando estábamos en el 43%, el 68% parecía casi que imposible de alcanzar. Nosotros vamos a estar por encima del 54%, y por lo tanto, en los próximos 8 años, con que avancemos algo similar a lo que avanzamos en estos 4 años, tendremos satisfecha esa meta. Cuarto, entonces, el primero era un ministerio, un gobierno, un periodo de tiempo en el cual este sector avance en la implementación de los esquemas diferenciales. Segundo, un sector que le haga justicia desde el punto de vista presupuestal, que al final del día también es justicia desde el punto de vista político, a su importancia en lo social, que tenga el presupuesto que requiere para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. El tercero es que tengamos un ministerio, un sector, un periodo de tiempo, un gobierno en el cual tengamos la capacidad de avanzar de manera decidida en economía circular, no solamente en los indicadores de la tasa de reciclaje, sino también en lo correspondiente al agua. Pero hay un cuarto que nos ha tocado de manera incidental. Esto no lo teníamos previsto, esto es producto también de la pandemia. Cuarto, este es un gobierno que a través de la política de agua, un periodo en el cual a través de la política de agua damos una respuesta ambiciosa y oportuna a las necesidades que nos plantea el COVID. Este es un ejercicio muy valioso que hace el Centro para el Análisis y el Estudio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Universidad de los Andes. Este estudio lo lideró Nicolás Balbuena con Felipe Castro, que es el director del Centro ODS de la Universidad de los Andes. Y lo que encuentra Nicolás Balbuena con Felipe Castro, que además fue el director de Sinergia en DNP, ex investigador de FEDesarrollo, es que a este sector, en términos del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, de agua limpia y saneamiento, tiene un choque negativo para cumplir los ODS producto del COVID. Y digamos que este es un choque negativo después de netearle el upside presupuestal. Digamos que nosotros tuvimos, por cuenta de esta coyuntura, mayor presupuesto, pero incluso poniendo sobre la mesa lo que implica el mayor presupuesto, nosotros tenemos que trabajar mucho más para poder cumplir nuestros ODS de agua y saneamiento básico. A nosotros el COVID no solamente nos trajo menor productividad en las obras, retrasó la cadena de insumos, nos llevó a reformular más proyectos, y todo esto trajo consigo un sobrecosto en la ejecución de los proyectos. Digamos que nosotros, a la luz del COVID, avanzamos en una estrategia de mitigación. Esto hemos tenido la oportunidad de conversarlo varias veces en Andesco, porque lo trabajamos y además lo hicimos de manera conjunta. Aquí simplemente está, para la memoria, el acervo de medidas normativas que como sector, no como gobierno, tomamos para hacerle frente a esta crisis desde el punto de vista de la mitigación en la primera fase. Pero me quiero concentrar en esto, la segunda fase, que es la reactivación, porque esto es muy importante. Digamos que muchas veces son las coyunturas exógenas los que terminan definiendo el legado de una entidad como esta. Un punto
fundamental para nosotros va a ser el rol del agua dentro de la recuperación. Digamos que en Compromiso por Colombia, uno de los elementos más importantes va a ser los proyectos de agua. Ahí tenemos 158 proyectos y una inversión de cerca de 2 billones de pesos para ayudar en esa estrategia contracíclica de recuperación de la economía colombiana. No solamente hay una gran apuesta desde el punto de vista de los subsidios de vivienda, sino que hay una gran apuesta en los proyectos de agua. Y digamos que este sector también será reconocido, aparte de todo lo anterior, porque durante estos 4 años fue uno de los protagonistas de la recuperación de la economía. Viceministro, una referencia sobre ese punto, una referencia sobre lo que significará la gran inversión que tiene este sector dentro de la recuperación de la economía, dentro de la generación de empleo, dentro de esa retoma de los ritmos potenciales de crecimiento de nuestra economía. Claro que sí, ministro. Pues la idea también no solo era que esta apuesta por un mayor presupuesto y una mayor inversión en el sector, pues nos ayudara a avanzar en los indicadores sociales que siempre pretendemos avanzar, cobertura, calidad y continuidad, sino también ser un motor de desarrollo en una época de reactivación. ¿Qué quiere decir? A través de la obra pública, pues podríamos generar empleos, podríamos generar también encadenamientos, principalmente impactando las economías locales. Entonces, con esta inversión que estimamos en más de 600.000 millones de pesos adicionales al presupuesto normal que se venía asignando, pues esperamos generar cerca de 12.000 empleos directos, muchos más empleos indirectos, tener encadenamientos productivos también por el mismo orden de inversión que se tiene sobre los sistemas de acueducto alcantarillado, así que moveremos también las industrias del concreto, del acero, moveremos servicios locales también de prestación de servicios, de transporte, de logística, que le permitirán también a todas estas ciudades que vamos a llegar con soluciones que ayudan a la movilidad social, que ayudan a la equidad, también ayudar a la reactivación económica de los territorios. Nos quedan 3 minutos para esta quinta y última, viceministro, y es no renunciar nosotros como administración, no renunciar como gobierno, no renunciar como sector al fortalecimiento de los gestores y los operadores. El punto de partida, digamos que cerca de la mitad de los operadores con problemas financieros de algún tipo. Cerca de la mitad. Recuerden que aquí no son solamente los afiliados, sino todos los que tenemos, incluyendo los comunitarios. Después, muchos más prestadores que municipios. Cuando uno mira quiénes son los referentes a nivel mundial, lo que ha pasado en Israel, que redujo de más de 100 prestadores a 32 y ahora tiene la intención de reducir aún más, lo que pasa en Holanda, lo que pasa en Inglaterra, tienen muy pocos prestadores. Aquí hay más de 3.000 prestadores para algo más de 1.100 municipios, y si incluimos los comunitarios, vamos a encontrar que hay 10 veces más prestadores que municipios. Entonces digamos que en un sector que tiene la condición de monopolio natural, donde es importante tratar de capitalizar las economías de escala, las economías de alcance y al final del día tarificarlas, el hecho de tener atomizada la prestación trae consigo una deseconomía de escala que se convierte en una ineficiencia. Y como si fuera poco, teníamos 0 pesos, 0 PDAs, ni una sola operación de crédito. El ministro Camilo habilitó, siendo ministro, que los PDAs pudieran tener crédito, pero digamos es una tarea que teníamos por ejecutar. Usted dio el gran paso a hacerlo posible desde el punto de vista jurídico, normativo, y nosotros nos correspondía entonces hacerlo realidad ya desde la ejecución. ¿Qué le vamos a presentar al país durante los próximos meses? Nuestra guía de gobierno corporativo para el sector. Una guía de gobierno corporativo para el sector que las grandes operadoras, las grandes empresas ya las tienen, incluso rebasarán lo que nosotros estamos planteando en estas guías, pero que es muy importante poder emular esas buenas prácticas y llevarlo incluso a los prestadores pequeños. Sobre eso tendremos buenas noticias muy importantes durante los próximos 2 meses. Después está nuestro programa de regionalización. Ya tenemos 2, pero la idea es llegar por lo menos a 7 mercados regionales. Ya tenemos un mercado regional en el norte del Cauca, tenemos también un mercado regional en el sur de La Guajira, donde se han eliminado prestadores municipales en favor de un prestador regional. Y ese ejercicio de regionalización, que es muy bueno y que es muy saludable, hemos demostrado que se puede hacer. Ahora lo que queremos es profundizar. Y finalmente, para nosotros es muy importante pues que los PDAs puedan sacar provecho de este decreto del 1425, que, como les dije, se construyó en la administración del ministro Camilo,
lo que nosotros terminamos de perfeccionarlo y expedirlo, pero que nos lleve también a la independencia presupuestal de estos prestadores. Viceministro, para cerrar, hágame una referencia a este último tema, que es el fortalecimiento del gobierno corporativo, de los operadores y de los planes departamentales de agua. Esto sin duda, ministro, pues es la apuesta de largo plazo también de este sector, del gobierno, y esto es una política no de gobierno, sino de Estado. Todas las, digamos, las políticas que se han visto en los países que hacen bien su tarea, en los países donde ya están llegando a la universalización, van acompañadas en paralelo de políticas de largo plazo para consolidar un sector empresarial que sea eficiente, que sea transparente en su operación, pero además que tenga la capacidad de apalancar mayores recursos de inversión para satisfacer así la demanda, no solo de los sectores urbanos donde se opera, sino también apalancar mayores inversiones para los sectores rurales. Así que esta es una de las grandes apuestas del gobierno para dejar las bases para llegar a la universalización con cobertura, calidad, continuidad y sobre todo sostenibilidad. Y en estos últimos 20 segundos yo tengo que refrendar las palabras del presidente Iván Duque en la instalación de este Congreso. El presidente Iván Duque reafirmó que este gobierno está listo para seguir apoyando a los operadores en este trabajo importantísimo, porque la solidez de nuestros operadores está íntimamente ligado a la solidez de nuestra democracia y a la solidez de nuestra política social. El éxito de este sector no es el éxito solamente de un gobierno, el éxito de este sector es el éxito de una sociedad. Por eso, lo que nosotros queremos que juntos construyamos en lo que nos queda de aquí al 2022 es un sector que saque adelante la implementación de los esquemas diferenciales, que pueda consolidar presupuestos por encima de los 1.3, cercanos a los 1.6 millones de pesos, y le haga justicia presupuestal al gran reto que tenemos en universalización de los servicios de agua. Un gobierno, un sector que de aquí al 2022 termine de avanzar en economía circular, no solamente en términos de residuos sólidos, llegando al 15% en niveles de reciclaje, sino también en aprovechamiento de agua. Un sector que sea uno de los protagonistas, así como lo fue en la mitigación de la crisis del COVID, que sea uno de los protagonistas en esta nueva fase de recuperación de la economía colombiana, y un gobierno que tenga un sistema de prestación donde los operadores sean mucho más fuertes y modernizados a través de unas normas de gobierno corporativo. Ministro, doctora Marta, equipo técnico, además, que se han lucido con esta producción que es maravillosa, este escenario insuperable. A todos ustedes, muchas gracias por invitar al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a compartir estas presentaciones. Y doctor Camilo, esta presentación es para ustedes. Entonces, súbanla a la página, compártanla, que esta presentación es para todos los asistentes a este foro. Muchísimas gracias. La vivienda y el agua son de todos. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.